Nacimiento de Adora, Asociación de Docentes del Reino Argentina. Los objetivos son unir a los docentes cristianos del país, generar propuestas de capacitación e integración, ofrecer herramientas pedagógicas y legales, extender el reino al sistema educativo y político, proyectar una red de docentes cristianos latinoamericanos. Estás participando de una red de docentes proyectados como hijos de Dios dentro del sistema educativo. Valores, Familia, educación, docentes, alumnos. Sí a la educación sexual, respetándonos como seres capaces de elegir por la fe que profesamos, brindando valores y principios que contribuyan a prevenir, haciendo personas responsables. lo que se le da a los niños hoy como aprendizaje, los niños darán a la sociedad mañana. Tu obligación es también la nuestra. Nacimiento de Adora, Asociación de Docentes del Reino Argentina. Los objetivos son unir a los docentes cristianos del país, generar propuestas de capacitación e integración, ofrecer herramientas pedagógicas y legales, extender el reino al sistema educativo y político, proyectar una red de docentes cristianos latinoamericanos. Estás participando de una red de docentes proyectados como hijos de Dios dentro del sistema educativo. Valores, Familia, educación, docentes, alumnos. Sí a la educación sexual, respetándonos como seres capaces de elegir por la fe que profesamos, brindando valores y principios que contribuyan a prevenir, haciendo personas responsables. lo que se le da a los niños hoy como aprendizaje, los niños darán a la sociedad mañana. Tu obligación es también la nuestra. Tu responsabilidad es también la nuestra. Cuidamos la herencia que Dios nos dio. Tú y yo dejamos huellas. Solo el que ama corrige, solo el que ama educa. Docentes con convicciones claras, dispuestos a pelear la batalla por la familia. Nacimiento de Adora, Asociación de Docentes del Reino Argentina. Los objetivos son unir a los docentes cristianos del país, generar propuestas de capacitación e integración, ofrecer herramientas pedagógicas y legales, extender el reino al sistema educativo y político, proyectar una red de docentes cristianos latinoamericanos.
estás participando de una red de docentes proyectados como hijo de Dios dentro del sistema educativo. Valores, Familia, educación, docentes, alumnos. Sí a la educación sexual, respetándonos como seres capaces de elegir por la fe que profesamos, brindando valores y principios que contribuyan a prevenir, haciendo personas responsables. lo que se le da a los niños hoy como aprendizaje, los niños darán a la sociedad mañana. Tu obligación es también la nuestra, tu responsabilidad es también la nuestra. Cuidamos la herencia que Dios nos dio. Tú y yo dejamos huellas. Solo el que ama corrige, solo el que ama educa. Docentes con convicciones claras, dispuestos a pelear la batalla por la familia. Nacimiento de Adora, Asociación de Docentes del Reino Argentina. Bueno, ahí está, ya nos estamos viendo, estamos comenzando una nueva charla online en vivo desde acá de nuestra fanpage de Docentes del Reino Argentina. En esta oportunidad nos van a ver juntos al orador. Voy a estar participando de esta charla porque la idea es poder entrevistar, poder hacer algunas preguntas que tienen que ver específicamente con esta temática. Así que vamos a tomar estos minutos. Recién circulaba nuestro video institucional de lo que es Adora Argentina y le dábamos tiempo para que pudiera llegar el WhatsApp a todos los grupos de WhatsApp de Docentes del Reino en cada una de las provincias de nuestro país. Y ya estamos viendo que hay unos cuantos conectados y que ya vamos a estar saludando, compartiendo con ustedes, pero también tengo conmigo acá, como ustedes lo pueden ver en vivo en la página, a nada más y nada menos que al pastor y diputado por la provincia de Santa Fe, Walter Giones. Una bendición y muchas gracias desde ya, Walter, por darnos este tiempo que sabemos que estás a full, pero bueno, muchas gracias por estar presente. No, por favor, Adrián, muchísimas gracias a ustedes y la verdad que es un placer poder participar de esta ronda de entrevistas, bueno, de ponencias muy importantes que han tenido anteriormente. Así que, bueno, la verdad que muchas gracias por la invitación y poder ser parte de esto también. Bien, sí, la verdad que Dios nos ha bendecido muchísimo. Hemos aprovechado este espacio para poder llegar a todos los docentes del país. Un poco estamos limitados, como todas las cosas, con este contexto de pandemia, pero estamos viendo un gran alcance, ¿no es cierto? Semanalmente estamos llegando a cerca de 20.000 hogares. Ahora muchos no lo pueden seguir en vivo por el horario, muchos docentes ya están trabajando, pero sí los que están presentes. Le vamos a pedir que puedan escribirnos desde dónde nos están mirando y que puedan dejar sus saludos y sus preguntas. Hoy vamos a tratar un tema más que interesante, importante, creo yo. Siempre fue importante, pero ahora más que nunca. Y bueno, queríamos aprovechar bien el tiempo para que vos, Walter, nos puedas direccionar, nos puedas hablar. Entendemos que la política, más allá de que por ahí a uno le guste más o le guste menos, la política es muy importante y está muy relacionada con la educación, y bueno, la idea es que podamos charlar. Yo quiero que vos puedas contar primero, Walter, tu funcionalidad, porque si bien los docentes y la familia de acá de Santa Fe ya te conocemos todos, pero bueno, quizás nos están viendo de otras provincias y no saben específicamente un poco de tu función y lo que haces. Si querés, comenzamos de esa manera. Problema. Sí, bueno, yo en este momento estamos cumpliendo la
función. Tenemos un cargo que es de diputado provincial de la provincia de Santa Fe. Hemos sido electos el año pasado en las elecciones donde, bueno, hicimos una elección muy interesante, prácticamente tiene su marca histórica en la provincia, donde pudimos entrar 6 diputados, veníamos de diferentes lugares y que nunca habíamos tenido un cargo público, y la verdad que eso fue muy importante en el sentido de que, bueno, se demuestra que a veces, por a veces más impenetrable que parezca la corporación política, en esos lugares, cuando hay decisión, cuando hay ganas de trabajar, cuando hay estrategias, cuando hay realmente ese impulso que nos lleva a defender lo que nosotros hoy estamos defendiendo, es principalmente la defensa de la vida, de la familia, de los valores, de los principios cristianos también, y ahí, bueno, logramos meter 6 personas, yo digo siempre, con mucho sentido común, que es lo que hoy más le falta a la política. Ahí hoy tenemos dentro de nuestra provincia, una provincia muy importante en cuanto a lo que significa, a la repercusión que hay muchas veces de las leyes que aquí mismo se sancionan. Tenemos que entender que nuestra provincia, nuestra amada provincia de Santa Fe, lamentablemente por muchos años estuvo gobernada por una ideología socialista, y por eso el aborto fue prácticamente fue una bandera que comenzó en la ciudad de Rosario, se extendió después por la provincia de Santa Fe, hasta llegar a ser un debate a nivel nacional, y que hoy lamentablemente muchas de las provincias están adheridas a un protocolo de la Corte Suprema, que es un protocolo totalmente anticonstitucional. Eso nos obliga a todos nosotros, que venimos de diferentes lugares, a tener una participación política para decidir en el lugar donde se deciden las cosas. Tiene que ver un poco con nuestra legislatura, tiene que ver con la Cámara de Diputados y de Senadores del Congreso de la Nación, y con los consejos municipales o deliberantes que hay en cada una de las ciudades de nuestro país. Yo, bueno, con vos, Adrián, nos conocemos hace varios años, pero bueno, vengo de una familia, no solamente una familia cristiana, sino familia de pastores, donde mi padre es un apóstol y mis hermanos también son apóstoles. Solo yo quedé como pastor, un simple pastor, pero bueno, mi hermana también es pastora, y nosotros, o en el caso mío, entendí que teníamos que dar un paso más de compromiso en un tiempo complejo, en un tiempo difícil, en un tiempo posiblemente que si nos hubiese tocado en otro momento no estaríamos aquí hablando de esto, no estarías vos reuniendo a todos los docentes, tratar de reunir a todos los docentes del país, y no estaría yo en una legislatura provincial tratando de levantar esta voz fuerte, ¿no? Así que creo que estamos en un momento crucial, histórico. Creo que esto nos demanda a todos a dar un paso más de compromiso. Mi gran amigo Juan Argañarás, que también es diputado provincial y que estamos trabajando junto en la legislatura, él siempre ha sido un gran coaching de liderazgo. Él siempre dice que todos los lugares se ocupan, el lugar que nosotros dejamos viene otro y lo ocupa. Entonces yo creo que es un momento donde tenemos que tomar conciencia, y en el caso del trabajo que ustedes están haciendo con los docentes, primero, que es un trabajo que quiero felicitarlo, es muy loable, es tremendo lo que han logrado y lo que están logrando. Por otro lado, creo que hay que debatir y discutir cuál es el rol del docente en este tiempo, porque también estamos viviendo en un tiempo muy paradigmático, donde la docencia va a empezar a tomar una transformación, y donde la escuela es la única institución en los últimos, te diría, en los últimos siglos, que nunca se ha cambiado. O sea, la escuela la conocemos como se ha creado desde el inicio. La escuela no ha cambiado, no ha sufrido una formación, ha cambiado muchas instituciones. Las escuelas siguen siendo prácticamente lo mismo, y estamos en un tiempo donde creo que hay un quiebre, donde va a haber una transformación fuerte en cuanto a la educación, y creo que tenemos que ser protagonistas nosotros, no quedarnos a ver desde una tribuna a ver qué pasa, no decir si está bien o está mal, sino todos trabajando en un proyecto de entender qué escuela queremos, qué sociedad queremos, porque según la educación de un país es como se desarrolla también la cultura del país, y se desarrolla también todas las demás instituciones. Así que bueno, la verdad que hoy estamos cumpliendo esta misión,
no sé por cuánto tiempo, o digo siempre, como me han enseñado, esto es un lugar prestado, esto no es mío, es un lugar que me han dado por un tiempo determinado, así que tengo mi contrato de alquiler de esta banca, termina en unos años. Me gustaría dejársela a personas que tengan la misma fuerza y la misma gana de poder transformar y cambiar el sistema político de nuestro país para que todas las cosas demás comiencen a cambiar también. Excelente, Walter. Acá tengo uno de los docentes que se sumaron a escuchar la charla, nos dicen desde Roque Sáenz Peña presente, Acosta Mari, desde Esquel Chubut nos saludan, desde 28 de noviembre de Santa Cruz, Analia Pinto, Yanina, acá una compañera de acá de Funes, cerquita nomás, bueno, después nos saludan desde Córdoba, Laura Páez, desde Corriente, Ángel Vargas, bueno, después nos saluda Cristina Godoy, Gabriela Verdejo desde el Bolsón, desde Río Gallegos, perdón, Silvia Colarte, desde Tierra del Fuego, Ushuaia, Silvia, desde Córdoba, Mina Clavero, Raquelita, Mara, desde Puerto Madryn, Lidia, desde Misiones, bueno, ya llegaron unos cuantos, de Bariloche Chino, Neuquén Juan, bueno, de todas las provincias que ya han mandado un poquito contando de dónde están, gracias por sumarse a este vivo. Y bueno, la verdad que cada provincia tiene su determinación en cuanto a las políticas, en cuanto a la parte de educación. Entonces, por ahí yo quisiera que podamos luego también pensar y ayudar, porque cuando hablamos de política, yo no sé cuál es la mirada que tenés vos, Walter, pero creo que estamos en la misma lucha de redimir ese ambiente, ¿sí? La palabra política para nosotros los cristianos es como que la miramos desde lejos y mi percepción sigue siendo la misma, que le cuesta muchísimo todavía en las provincias. Veo muchos docentes que se han involucrado un poco con la política, pero tienen cierta resistencia. Hay una resistencia porque por ahí yo creo que es necesario redimir qué es la política. Yo quisiera preguntarte, para vos, ¿qué es la política? ¿Cómo la deberíamos mirar como cristianos, la política, y diferenciarla por ahí de todo eso que nos viene cuando pensamos la política para no sacarla? Porque por descuidar ese ambiente, justamente hoy estamos sufriendo lo que estamos sufriendo. ¿Qué es para vos la política, Walter? Mira, para mí la política es una herramienta donde podemos encontrarnos todos los que vivimos en una determinada sociedad, donde podamos decidir en base a los acuerdos y a los consensos, determinar el presente, a veces el pasado, pero el presente y el futuro. Y la política es herramienta para que se ha creado, que digo, es la mejor herramienta que se ha podido el hombre crear, simplemente para sentarnos y ponernos de acuerdo. Política es una construcción que la vivimos a diario en cada uno de los lugares donde nosotros nos movemos. Es muy difícil, y te diría prácticamente imposible, poder separar la política de nuestra vida diaria. Nosotros hacemos política en todos los ambientes y en todos los lugares donde nos movemos. Por eso, a veces, cuando nosotros hablamos de política y empezamos a ver una resistencia por parte de muchos de nuestros hermanos, también entendemos que cuando se habla de política aquí en nuestro país, directamente se está hablando de la política partidaria, se está hablando de la política donde vemos que hay una corporación, que siempre son las mismas caras, son las mismas personas, que por muchos años, al menos desde que arrancó o desde que tenemos nuevamente el régimen democrático allá por el 1983 en adelante, no ha podido solucionar los problemas, sino todo lo contrario, ha agravado la situación de muchas personas en nuestro país. Nosotros tenemos una pobreza estructural enorme, tenemos una educación en un nivel muy bajo, tenemos instituciones que se quiebran constantemente, tenemos instituciones a las cuales no se las respeta. Entonces, esta corporación política no es solamente la responsable, sino somos responsables aquellos que no han hecho nada para sacar a esa gente de ese lugar. ¿Cómo se entra y cómo se saca a esa gente por medio del voto? Entonces, cuando nosotros no nos comprometemos y no trabajamos, es muy difícil poder llegar a esos lugares. Y esos lugares siempre, lamentablemente, van a estar ocupados por gente que se está preocupando y que está trabajando constantemente para estar en esos lugares. Nosotros desviamos nuestra atención y
por lo que está pasando y por lo que vemos y observamos todos los días, sabemos que es una corporación que está muchas veces sumergida en la corrupción y sumergida, a veces te diría, hasta en la perversión también, en muchas cuestiones donde no hay valores, donde no hay principios, donde todo vale, donde todo es el famoso toma y daca. Si nosotros hacemos algo por cambiar y transformar eso, en realidad somos también responsables. Digo, nosotros, a mí en el seminario teológico me enseñaban en un momento que a veces somos pecadores por acción o por omisión. Entonces, hoy entendemos que todo lo que no proviene de fe es pecado también. Pero creo que cuando nosotros hacemos la vista gorda, seguimos caminando por otro lado diciendo, no me interesa eso, lo que le estamos diciendo a mucha gente, yo no me voy a ocupar, ocúpense los que lo ocupan después, son aquellos que nosotros mismos decimos, mirá, qué desastre, mirá lo que hicieron. Bueno, pero es nuestra responsabilidad. A mí me picó esa responsabilidad en su momento, y tuve que pagar un precio y tuve que dejar un montón de situaciones de lado y cuestiones que a veces uno deseaba seguir en ese camino porque estábamos acostumbrados a vivirlo, pero tuve que dejar de costado para comenzar a ir hacia un lugar que era muy absolutamente incierto, difícil, complejo, complicado. Pero bueno, ahí estamos y la idea es poder, al menos como acá dicen algunos de los que están viéndonos, poder redimir esto, de alguna manera ser los instrumentos para que esto se pueda redimir, para que la corrupción no avance. Como dice la Biblia, ser sal y ser luz en este lugar. Totalmente, totalmente. Es más, yo creo, Walter, sinceramente, de que hoy tenemos un mal concepto de la política, como también del sistema educativo. Yo, si tengo que definir el sistema educativo actual, y en base a la realidad que veo, es lamentable. Somos un sistema educativo que ha venido en decadencia, como vos bien lo dijiste, desde décadas, y hoy el sistema educativo lo que menos produce es realmente un alumno, una persona preparada para la vida. Es una persona totalmente adoctrinada y confundida, y ahora con todos estos avances realmente con una visión de la vida totalmente contraria a la que nosotros creemos. Pero yo creo que justamente está así porque no hemos alumbrado, no hemos participado como teníamos que participar. Y yo la verdad que admiro tu labor, porque tal como te conozco ya hace tiempo que venís abriendo brecha en ese ambiente, pero también sé, al estar de este lado, la resistencia. Por ahí la gente, cuando ya nos ponemos el título cuando ya nos dice es político, ya inmediatamente lo relacionamos con corrupción, lo relacionamos con tantas otras cosas que nos vienen a la mente. Y yo creo que debe empezar por nosotros, de creer realmente que esos ambientes son lugares que Dios nos quiere entregar, que es la única forma de vencer a este gigante, es posicionando hombres de Dios como lo sos vos en esos lugares. Así que simplemente esta primera pregunta tenía que ver con esto: ¿cómo podemos lograr que los docentes que nos escuchan, que por ahí marcan esa línea, ¿verdad?, de separación? Es como que, bueno, no quiero, cuando se toca el tema política, directamente se resisten y tienen temor, digamos, a ser usados, a ser manipulados, y no pueden ver justamente lo que Dios está queriendo hacer en ese ambiente. ¿Qué le decimos a esos docentes, padres que nos están mirando? Sí, creo que lo que simplemente es llevarlos a la reflexión profunda, a que puedan entender que los docentes hoy son una de las piezas más importantes que hoy nos queda. Puede ser ese último resabio moral que nos queda a los argentinos, que realmente hacen un trabajo muy, muy importante, donde han sido también maltratados, porque así como a los políticos lo han dejado en un costado y han dicho son unos corruptos, son unos ineptos y un montón de cosas, también yo he visto que en los últimos años se lo ha maltratado mucho a los docentes y se lo ha dejado en un lugar también de desprecio, despectivamente hablando, diciendo mirá lo poco que trabajan y un montón de cosas que yo he escuchado, y que lamentablemente cuando uno no entiende o no conoce el trabajo, el docente es docente las 24 horas, no solamente cuando va a una escuela o cuando simplemente da esa hora cátedra o esa clase que tiene que dar, sino que es una persona que está constantemente
pensando en sus alumnos, pensando en ver cómo puede mejorar la vida de ellos. Yo creo que es muy importante la labor política del docente, no solamente en la cuestión de decir, bueno, quiero participar o quiero, obviamente, participar en la vida activa política, sino aún haciendo política en el lugar donde está, pudiendo llevarle a los niños un pensamiento diferente, porque a veces cuando el docente piensa que la política es mala, a veces lo que transmite a su alumnado también es lo mismo, hasta que esos chicos en algún momento crecen y son cooptados por estos grupos políticos que siempre están buscando, hoy en día ya no es más en las universidades, ahora ha bajado a la escuela secundaria y en algunos casos ya en los últimos años de la escuela primaria. Yo creo que es muy importante el trabajo que ustedes o los docentes hagan y que debemos apoyarnos mutuamente y que necesitamos que los docentes también sean parte activa de la política y que nos acompañen en este proceso de transformación que queremos llevar adelante dentro de estos ambientes. Eso creo que tienen que tomar un tiempo realmente de leer mucho y empezar a observar algunos autores que nos hablen justamente de ese compromiso diario que nosotros tenemos que tener en todo lo que nosotros hagamos, y principalmente en una profesión tan sensible como es la docencia, que también, así como nosotros tenemos que redimir la política, creo que ustedes es la tarea de redimir también la docencia, entender que la política y la docencia no son cosas que tienen que estar separadas, es algo que camina muy juntos, y hoy, lamentablemente, estamos peleando contra una educación sexual integral, que sabemos que es una ley terriblemente perversa para nuestros hijos, para nuestros niños, pero quiero decirles que eso arrancó hace muchos años, entendiendo un grupo de políticos con un grupo de docentes que tenían que avanzar en esa área, y fueron caminando y fueron haciendo lo que tenían que hacer, y hoy estamos como estamos por eso, por la decisión de tanto de docentes que se involucraron y de políticos que dijeron vamos a darle posibilidad a esta gente para que avance en algo que para ellos era importante. Para nosotros hoy lo importante es ir contra eso y poder levantar y tener una educación realmente como nos merecemos los argentinos. Ahora, tenemos que trabajar juntos. Si pensamos que cada uno en su lugar va a hacer las cosas que tiene que hacer y punto, les digo, no alcanza. O sea, está bueno que cada uno en cada lugar hagamos lo que tengamos que hacer, pero tenemos que trabajar juntos. Tenemos que dejar los prejuicios de lado, tenemos que arremangarnos, tenemos que en cada elección ser los primeros guardianes de estos votos, tenemos que ir a buscar también a la gente que entienda por qué tiene que votar, por qué no debe votar lo que siempre vota y lo que está acostumbrado a votar y por qué tiene que votar algo diferente, y tenemos que bancar a esa gente en cada una de las provincias que se levante. Posiblemente en algún momento nos va a salir bien, posiblemente nos vaya mal en algún caso, pero bueno, creo que hay personas que realmente estamos observando en diferentes partes de nuestro país que están haciendo un trabajo muy importante y que hay que apoyarlos como sea, el lugar de donde estemos, va a ser muy importante esa labor. Sí, vos bien nombraste recién que es imposible, Walter, separar lo que es la política y la educación. Yo siempre me lo imagino de esta manera, como la política o el gobierno, digamos, de turno es como la cabeza que tiene esa funcionalidad de dirigir al país y la forma de bajar y describir su ideología en las generaciones, yo lo veo como el sistema educativo, el brazo, ¿verdad? Es decir, cada vez que viene un gobierno, bueno, tiene una mentalidad, un cosmo de ver la vida, qué es la sexualidad, qué es el cuerpo, qué es todo, es decir, cómo debe ser un empleado, lo define ese grupito allá arriba y utiliza el sistema educativo como un brazo para escribir generaciones. Yo siempre digo, más o menos calculo 20 años desde que un niño en jardín ingresa hasta la facultad, estamos entregando de manera obligatoria a todas nuestras generaciones, cristianos, no cristianos, todos pasan de manera obligatoria por el sistema educativo. Es decir, es como que realmente entiendo que yo no puedo separar, más allá de que somos como educadores, hacemos política con respecto a las ideas desde ese concepto, también tengo que entender que quienes gobiernan, quienes de alguna manera están en el Ministerio de Educación, en el Poder Ejecutivo, Legislativo, de alguna manera son aquellos que determinan nuestra funcionalidad. Hoy nos encontramos, Walter, que somos miles de docentes cristianos en el país, que
obedecen así a rajatabla el lineamiento que viene de arriba por temor a sanciones, por temor a miedo. Entonces, es imposible no vernos, o no vernos parte, porque somos, principalmente los que estamos en la escuela pública, somos empleados públicos, rendimos al gobierno. Entonces, entiendo yo que nosotros tenemos que tener una participación activa en ese sentido, porque de alguna manera sí, veo como eso, como docentes cristianos seguimos la línea y no estamos tomando decisiones. ¿Cómo podemos revertir esto? ¿Cómo podemos hacer justamente para que como docentes cristianos podamos frenar? Porque nosotros tenemos como una cuestión, nosotros nos enseña mucho el principio de la obediencia, nosotros obedecemos, somos gente sumisa, gente que le damos todo para adelante, bueno, pero nos encontramos a veces con estos lineamientos que bajan y bueno, nos encontramos con eso. ¿De qué manera actuar? Bueno, tiene que ver justamente con encontrarnos y acomodar cada pieza en su lugar, ¿no? Yo creo que un docente cuando se pone en contra de un contenido, lógicamente, si no tiene un respaldo político en esa manifestación que va a hacer, automáticamente se lo deja de lado y punto. Y como lamentablemente se dice, hay que ir a llorar a la iglesia, ¿no? Como dice el dicho. Creo que lo que nosotros necesitamos justamente es ese respaldo para poder movilizar, para poder ir en contra y combatir este tipo de enseñanzas. Si no hay un respaldo político detrás, solamente peleando, sosteniendo a ese docente que se levantó en contra de aquellos que le están obligando a hacer y que va en contra de sus convicciones, y porque, vuelvo a repetir, la propia Constitución, no estamos diciendo algo no estamos hablando de una desobediencia civil o fuera de la Constitución, estamos hablando de la objeción de conciencia, que es un derecho constitucional que está consagrado en nuestra Carta Magna. Ahora bien, cuando lamentablemente no es suficiente protegerse sobre la Constitución, es porque falta una pata muy importante, que es justamente ese respaldo político ante las decisiones que tomamos. Por eso es muy importante, vuelvo a repetir, que los docentes puedan tomar una determinación en cuanto a esto. Irán, no hay personas, o no hay en mi provincia o en mi ciudad o en el lugar donde esté, no hay una persona que a mí me represente. Bueno, hay que hacerla a esa persona, hay que buscarla a esa persona, hay que construirla, y si no, hay que buscar, hay que ir a los jóvenes y a los adolescentes e ir construyendo esos cuadros políticos para lo que y para el futuro. Por eso, muy partidaria como nosotros la conocemos, ha hecho un daño terrible a nuestro país. Ahora, lo que nosotros proponemos, no estamos diciendo rompamos los partidos políticos, no, estamos diciendo hagamos una política diferente desde un lugar diferente. Eso a ver, a veces a mí me pone un poco mal cuando a mí me encasillan como un partido más. Vos sos ahora un político más y sos parte de un partido más, y nosotros no hacemos política partidaria. Entonces, a veces se tira, como decimos, a la basura un trabajo que hemos hecho por fuera de los partidos tradicionales de nuestro país. Nosotros fuimos por un lado independiente, hasta te digo, hasta con un partido prestado, o sea, ni eso teníamos. Logramos meternos y hoy tener y ayudar y plantarnos ante una situación cuando hay docentes que hoy dicen, yo no voy a dar este contenido, o me opongo a esto. Ahora los directivos lo miran de una manera diferente, porque detrás hay todo un aparato político que está respaldando la decisión que ha tomado ese docente. Lo mismo pasa en una fábrica, lo mismo pasa en cualquier otra institución, en la institución policial o donde sea. Ahora tenemos algo diferente, herramienta. Ahí sí que va a ser difícil, porque toda la buena voluntad que yo haga o que ponga para transformar, a cambiar algo, no va a ser suficiente, porque estamos dentro de un sistema donde la política es la que termina decidiendo, y nosotros tenemos que, aunque lo que se haya votado es contrario
nosotros pensamos, tenemos que buscar las herramientas y las estrategias para ver cómo podemos parar o que nosotros tenemos que salir a combatir. Por eso yo los animo a los docentes, que en cada, vuelvo a repetir, en cada ciudad, en cada pueblo, en cada provincia, busquen y hablen. No, hacer política no es ponerse, no es ponerse una camiseta y andar con la bubucela y una bandera haciendo a veces lo que vemos en otros partidos que a nosotros mismos no nos gusta. ¿Entiendes? Hacer política significa estamos en contacto, estamos constantemente trabajando, lo hacemos de una manera independiente, pero acordamos siempre no desprendernos del uno del otro porque nos necesitamos y porque tenemos que avanzar, porque tenemos un fin en común y tenemos una base insostenible e innegociable, que es la defensa de la vida y la defensa de la familia sobre todas las cosas. Walter, sabe que escuchaba con respecto a la parte de los partidos y demás, y bueno, lo que yo observo en esto de poder conocer a algunos docentes de diferentes provincias, que también lo veo a nivel iglesia en general, es que muchos están arraigados a los partidos políticos. Me encuentro con eso, como decir, es algo, gente que realmente milita, por ejemplo, el peronismo, milita el radicalismo, milita, digamos, tiene ya una raíz política, a lo mejor de los abuelos, y en los docentes se ve mucho porque a veces los cristianos somos los que no le tenemos un poco de recelo al tema de la política, pero se habla mucho de política, es un ambiente político la escuela en realidad, por la forma en que se expresa y los demás, siempre tiene que ver con el salario, tiene que ver con la política educativa, todo tiene que ver con todo. Pero mi pensamiento, no sé, quiero escuchar tu opinión con respecto a esto. Yo creo que como hijos de Dios tenemos que poder despegarnos de una ideología terrenal. Yo creo que nosotros no podemos posicionarnos en la derecha o en la izquierda o en este partido, sino que uno tiene que estar a disposición del reino, de la iglesia, y poder decir, bueno, si la iglesia me necesita, ponerme a disposición de eso. ¿Cómo lo ves vos a eso? Mira, es una discusión que se da constantemente. Yo respeto a los que a veces están trabajando y son coherentes en el partido donde están, porque pueden ahí dar una batalla que es importante darla aún dentro de esos partidos, justamente estos principios, estos valores. En algunos partidos no han podido lograr, de hecho hemos tenido muchos casos de militantes que prácticamente se han venido a trabajar con nosotros, cuando nosotros mismos le decíamos, si estás en tal partido insertado, si estás trabajando ahí, no pierdas ese lugar, porque también es un lugar donde hay que ser sal y luz. Pero obviamente las ideologías partidarias a veces en este momento están prácticamente, en vez de buscar la integración, buscan expulsar a aquellos miembros que van en contra de esas ideologías. Eso que a veces terminamos encontrándonos todos, a veces más por necesidad que por convicción, ¿no? Y lo que nosotros hemos buscado en el caso nuestro de esta construcción política es justamente no atarnos a una ideología, ni plantarnos ni en la derecha, ni en el centro, ni en la izquierda, no plantarnos en el sentido común, o sea, entender que a nosotros moralmente nos rige los principios del reino, ¿no? Como bien decías. Ahora vamos a hacer funcionales esos principios y vamos a desplegar toda nuestra actividad política en base a esos principios y esos valores. Ahora, posiblemente mañana me encuentre que tenga que reunirme con personas del Partido Justicialista, con personas del Partido del PRO, con personas del Partido Socialista. ¿Para qué? Para acordar una agenda que sean justamente que defiendan mis principios y mis valores y que pueda justamente frenar el avance de unas corrientes ideológicas como lo que estamos viendo y observando en el tiempo. Por eso nosotros tenemos que sacarnos todo ese fanatismo. Nosotros no podemos ser, como bien decía, yo comparto eso, no podemos ser primero peronistas, primero radicales, primero socialistas. Nosotros primero somos hijos de Dios, ante todas las cosas. Nosotros vivimos una vida consagrada a la fe que nosotros predicamos. Bueno, eso es lo que a nosotros nos debe regir en nuestras vidas y también en todas las decisiones que tomemos. Lo demás es simplemente una cuestión que a veces
según la coyuntura del momento, según el momento histórico que atravesamos, se verá qué será lo mejor justamente para el proyecto de país que nosotros tenemos. Eso es muy importante en este tiempo. Quiero hacer una salvedad por uno de los mensajes que estaba viendo que están llegando, y muchos, ¿no? Decía aquí una persona que formar parte, que ser parte, ¿no?, de esta organización que ustedes han creado, que es Docentes del Reino, ya es un respaldo, y es verdad, la organización o la comunidad organizada también te da ese respaldo. Ahora, dice esta persona que también hay que incursionar, ¿no?, en las secretarías o en la dirección de educación, obviamente que tiene que ver con toda la parte educativa que ustedes llevan adelante. Ahora bien, yo la única salvedad que hago es que esos lugares, ¿de dónde se decide quiénes van a estar en esos lugares? ¿Quién decide quién va a ser el ministro de Educación? ¿Quién decide quién va a ser los directivos, los secretarios que van a estar en esa cartera? ¿Y hasta quién decide quiénes serán los directores de tal o cual escuela? Digo, también son decisiones políticas que se toman y que se acuerdan justamente en un momento determinado. Aún, fíjate cómo en esta relación de los diferentes poderes que nosotros tenemos, legislativo, ejecutivo y judicial, fíjate que también la política termina decidiendo, a veces por concurso. Lógicamente, la idea es que por concurso lleguen los mejores y puedan lograr los mejores promedios o los mejores que han sido examinados y se los han encontrado más idóneos o más inteligentes, ¿no?, para el cargo, puedan llegar a los lugares más importantes. Ahora bien, los concursos son buenos, pero después termina la política determinando quiénes van a ser los ministros, quiénes van a ser los fiscales, quiénes van a ser los jueces, y un poco el debate que se está dando en nuestro país. Por eso digo, tengamos cuidado de no tener una vista corta en esto. O sea, yo estoy respaldado porque soy parte de esta organización, pero esta organización, ¿con quién está articulando? ¿Con quién está trabajando? ¿Con quién, o el respaldo de quién o de quiénes tiene? Eso nosotros lo vemos, Adrián, y vos sos testigo aquí en nuestra provincia, en los gremios docentes. Los gremios docentes han sido cooptados exclusivamente por algunos partidos o por una ideología, y prácticamente no tenés ni voz ni voto dentro de esos espacios. Ahora, necesitamos una estrategia diferente que nos lleve a poder o a tomar esos gremios o a tomar una participación importante dentro de esos gremios, o crear un gremio diferente y nuevo que nos represente a aquellos que pensamos diferente y que tenemos principios y valores diferentes que esas personas. Por eso es muy importante que nosotros en este tiempo podamos tomar esa determinación y esa decisión. Vuelvo a repetir, una cuestión de fanatismo. No estoy acá diciéndole, anótese en mi partido político. No, estamos diciendo, júntese, hable, dialogue. No nos cortemos solos. Trabajemos en función, como decimos nosotros, en función de cuerpo, de equipo. Trabajemos en función de que todos los diferentes jugadores en diferentes posiciones podamos realmente en algún momento meter algún gol, bajar un poco el tablero que estamos lamentablemente perdiendo por goleada, y yo creo que ahí es donde vamos a ver verdaderos cambios en nuestras provincias y fundamentalmente en nuestro país. Sí, como un trabajo en red, ¿no es cierto? Yo siempre comento sobre lo que logramos en Santa Fe en estas elecciones, cuando la lista se fue formando, no porque realmente queríamos centrar todo ahí, sino porque entendíamos este trabajo en red y estaban Médicos por la Vida, Abogados por la Vida, nosotros los docentes, estaba, bueno, gente que también no era evangélica, como participaron también los católicos. Digo, yo creo que es un tiempo donde tenemos que ser sabios con esto y formar redes, ¿no es cierto? Y la política y la educación tiene que ser totalmente estratégico, para mí estratégico. Yo creo que en Santa Fe lo estamos sintiendo. Yo personalmente, y los docentes de la provincia de Santa Fe que nos están viendo del otro lado, seguramente sentirán ellos la primera vez para nosotros históricamente que podemos tener representantes ahí adentro, en estos días donde se está debatiendo en la provincia de Santa Fe la ley de educación sexual integral, y tener ahí adentro gente que tiene nuestras convicciones y que, bueno, también hayan presentado, yo no sé, la verdad que podrían contarnos los docentes de las otras provincias si también tuvieron alguna iniciativa como en Santa Fe,
pero no conozco por lo menos que haya una iniciativa de un proyecto de ley de educación sexual integral con las características que tiene la que ustedes como bloque Provida han presentado, donde se defiende a la familia tradicional, donde se defiende las convicciones de los padres, y eso es importantísimo, porque qué lindo es cuando en estas charlas que estamos teniendo de ESI en estos días con la Comisión de Educación, tenemos un diputado de los nuestros que si uno de nosotros va a hablar y va a exponer, lo tenemos ahí escuchándonos, y ya no está todo, es decir, no son todos los del otro lado del mismo color, sino que nos acompañamos y somos un cuerpo, y eso es la verdad que es, espero que en la provincia de Santa Fe podamos mantenerlo, hacerlo crecer, pero también que suceda en todo el país, que todo el país suceda lo mismo. Sí, la salvedad un poco porque veo que hay personas de diferentes provincias. Quiero decirles que en nuestra provincia de Santa Fe no ha adherido nunca a la ley de ESI, a la ley aquella del año 2006. ¿Cuál es el número, Adrián, que vos seguramente lo sabés? 26.000. 26.150. Bueno, la ley 26.150 no ha sido adherida nunca en nuestra provincia. ¿Por qué? Porque la ley nacional la han tomado como una ley muy, ¿cómo puedo decirlo? Muy liviana. Entonces, en su momento, tanto el gobierno de turno, que era justicialista, pero que rápidamente después tuvimos el comienzo de la era socialista en nuestra provincia, nunca quiso adherir directamente a esa ley, sino que siempre buscó una ley diferente que sea de avanzada en cuanto a la educación sexual integral y que pueda justamente contener todo lo que tiene que ver con la ideología de género. Entonces, esa es la cuestión, porque siempre acá en Santa Fe estamos luchando, pero también a nivel nacional también la quieren modificar, y hemos visto como varios intentos de poder justamente modificar la ley, esa misma ley a nivel nacional. Ahora, nosotros aquí nos estamos plantando, estamos por primera vez se presenta un proyecto de ley propio de aquellos que somos pro vida y pro familia. Ahora bien, nosotros aquí se han presentado dos proyectos de ley del mismo bloque que ha sido fracturado, dividido en el comienzo o en la génesis de nuestra gestión. Dentro de nuestro proyecto que nosotros hemos presentado, han trabajado una gran cantidad de profesionales y docentes de toda la provincia, y pudimos realmente, y para nosotros es un orgullo poder haber presentado ese proyecto. Lo hicimos de la mano del diputado Juan Argañarás, que es el integrante de la Comisión de Educación, y nosotros obviamente detrás cada uno hace un trabajo diferente. Tenemos a el diputado Mayoraz, que es un abogado constitucionalista muy importante, él justamente está dando la batalla dentro de las comisiones en las cuales se va a discutir y que tiene que ver justamente con esto, que es la comisión más importante, la Comisión de Labor Parlamentaria, que va a ser la última instancia para que esta ley ingrese al recinto a ser votada. Hoy nosotros estaríamos, por los números, estaríamos perdiendo por goleada. Esto es lo que tiene la política. En medio de esta situación, donde los números hoy te son, o mejor dicho, no son favorables, tienes herramientas para poder ir frenando y para poder ir consensuando y en todo caso acordando para que no salga esa ley, sino que salga o la ley nuestra o una modificación de las diferentes leyes que puedan representar a todos los sectores por igual y que no haya una imposición, como lamentablemente estamos viendo en muchos proyectos, una imposición de la ideología de género en todas las escuelas, principalmente públicas, pero también la imposición con gran autoritarismo en las escuelas públicas de gestión privada, disculpen, que tiene que ver justamente las escuelas evangélicas, también las escuelas privadas, también las escuelas católicas. Por eso nosotros tenemos en este tiempo que trabajar muchísimo y lo estamos haciendo, y muy importante que nosotros podamos coordinar todas las acciones justamente para poder levantar esta bandera tan importante. No estamos diciendo que queremos nuestra ley sí o sí, estamos diciendo, lo hemos presentado, lo queremos acordar, debemos debatir. Obviamente que hay un sector que no quiere debatirlo. De hecho, los debates que se están dando son muy injustos. Estos debates que se han dado, por ejemplo, en el día de hoy, en la Comisión de Educación aquí de la legislatura, fue un debate con expertos,
Y de la lista de los expertos, nosotros hemos presentado, nuestro bloque ha presentado una lista de gente experta en diferentes áreas en la cuestión, obviamente, psicológica, pedagógica y en las leyes, y un montón de cuestiones que lamentablemente no nos han dejado participar más que 2 exponentes, y había 12 o 13 exponentes de los otros, del otro lado, o de los que están de acuerdo, ¿no?, con la ideología de género. Entonces, a veces no podemos lograr esa igualdad que muchas veces del otro lado lo predican y lo hablan, pero lo importante es que podamos nosotros dar esa batalla política en un lugar netamente político, y que tengamos el respaldo de docentes del reino, de abogados por la vida, de docentes por la vida, de diferentes grupos que están hoy, médicos por la vida, que están trabajando juntamente con nosotros. Hoy están también los padres autoconvocados, padres de pie. La verdad, estamos muy preocupados y queremos justamente dar lo mejor de nosotros para poder revertir esta situación. Bien, Walter. Bueno, y para pensarlo para las demás provincias, sí, hay provincias que ya tienen su propia ley de educación sexual, y algunas lamentablemente llenas de ideología de género, y la problemática que siempre vemos es justamente cómo les cuesta a los cristianos organizarse, ¿no es cierto? O no sé si podemos decir que la estrategia que se utilizó en Santa Fe pudiera ser una teoría para aplicarla, pero sí veo algunas cuestiones que a lo mejor vos podías ayudarles a los docentes, porque muchos están participando en política, pero esta idea de que entre cristianos no nos votamos. Yo por ejemplo, te comento algo acá, de algo que me pasó al principio cuando vos iniciaste en política y yo me enteré de todo esto. Vos me ayudaste a cambiar muchísimo mi idea de la política, y me ayudaste realmente a repensar. Vos que me conocés sabés que yo ya tenía por ahí mis ideas, ya me gustaba hasta algún partido político, vos ya me conocés. Pero, por ejemplo, la primera vez que te presentaste, yo no participé, luego la siguiente participé, y yo pensaba, decía, pero Walter, si no viene de la política, si no estudió política, yo no lo voy a votar porque no sabe mucho. Ese mi pensamiento fue, y la primera vez me pasó eso, lo digo acá, lo confieso acá. Después me ayudaste a entender un montón de cosas. Y después, bueno, sí, he sabido que yo milito tu persona, la visión, porque conozco lo que Dios depositó en tu corazón, y veo esto también en las provincias, como que los cristianos no votan a cristianos. Es decir, cada vez que un docente, un hermano, alguien se la juega, porque hay que jugársela para estar ahí, es decir, ponerse al frente de un desafío, hay que jugársela, sino que no lo apoya. ¿Cómo podemos lograr esto de la unidad de la iglesia a nivel nacional? Porque yo creo que tenemos la capacidad, tenemos los recursos, tenemos la cantidad, el cuerpo necesario. Si nos organizáramos y estuviéramos de acuerdo, realmente yo creo que tendríamos hasta nuestro propio poder ejecutivo, nuestro propio presidente. No sé si vos lo ves así, pero ¿cómo logramos esa unidad de confiar, o cómo podemos volcar esa confianza a los hijos de Dios, en aquellos que se están jugando y que no se sienten apoyados en este tiempo, que están del otro lado y me dicen, y yo participo, pero nadie me apoya? Sí, la verdad que, a ver, no hay una teoría única, no lo podemos bajar. A ver, vos dijiste algo interesante, ¿no? Si no estudió para político. Y lo que nosotros estamos observando en este tiempo es que no hay ningún estudio que te prepare para ser un buen político. A ver, no estoy haciendo una apología de no estudiar o de no capacitar, sino formarse. Yo creo que hay que ser los mejores en el área que cada uno ha elegido. Algunos han podido lograr una educación universitaria y se están formando, y eso es buenísimo. Hay personas que, la verdad, que trabajan con nosotros, que tienen un currículum y tienen un desarrollo intelectual impresionante, que a nosotros nos llena realmente de alegría poderlos tener en nuestro equipo trabajando. Ahora, esas personas a veces son muy buenos en el área que están haciendo, y posiblemente si vos los exponés en una actividad directamente política, capaz que no tienen las herramientas, porque la política no se estudia, la política se desarrolla. La política es un ámbito donde tiene que ver mucho, se pesa más tu carácter a veces que tu inteligencia, donde a veces podés tener a ver, lo hemos vivido en nuestro país. Nosotros hemos pasado a tener un equipo de ministros, están todos CEOs
muy importante, de las empresas más importantes de nuestro país, que hicieron un desastre, y hemos tenido un gabinete de ministros donde eran todos científicos y también ha hecho un desastre. Porque no es la cuestión a veces solamente de la capacidad que uno tenga en lo individual o en lo que uno haga que te va a llevar a eso, sino que es el trabajo en comunidad, el trabajo de cómo podemos coordinarnos entre todos, entendiendo que las decisiones no es de uno, las tenemos que tomar entre todos. El que sabe mucho piensa que porque sabe mucho puede tomar la mejor decisión, y a veces se equivoca. ¿Por qué? Porque tenés que escuchar al otro, que aunque no haya estudiado como vos, y aunque no haya tenido la formación que vos tenés, posiblemente tenga la solución para aquello que tenés que acordar, traer una solución concreta en un determinado lugar. Eso, digo, la política no es para solamente los estudiosos, la política es para todos. Eso es muy importante. La política la podemos desarrollar y hacer todos en diferentes lugares. Hay quienes, vuelvo a repetir, que serán excelentes diputados o excelentes legisladores, y hay personas que son excelentes en la gestión. Yo he visto gente que tiene toda la capacidad de hoy estar en una legislatura, son mucho mejores para la gestión, pues son gente que les encanta trabajar, levantarse, planificar y desarrollar una idea, llevarla a cabo y hasta que no se resuelva, no paran. Y a veces el ambiente legislativo, un ambiente donde tienes que reunirte, las 24 horas al día tenés 80 reuniones, y a veces en esas 80 reuniones vas a hablar, la verdad que capaz que lo que hables en muchas de esas reuniones no va a solucionar nada, pero un segundo, una idea o un momento puede destrabar toda una situación y traer una solución. Entonces, digo, la política es muy compleja para pensar que es solamente para personas que son inteligentes. Yo creo que hay muchas personas inteligentes en nuestro país. Creo que nuestro país está lleno de personas inteligentes. Ahora, necesitamos tener un carácter, necesitamos tener una templanza, necesitamos tener ideas claras para poder desarrollar una idea política y una acción política concreta. Por eso, a veces tenemos que dejar de despreciar a nuestros hermanos en todo sentido. Nosotros, fíjate que el desprecio nosotros lamentablemente lo manifestamos continuamente, y muchas veces, lamento decirlo, en las propias iglesias. Somos de despreciar a algunos hermanos, porque sí, porque se nos ocurrió, porque no está dentro de ese target de gente que yo quiero tener a mi alrededor. Y lo peor que podés hacer es eso. Yo creo que tenemos a todos darle el lugar que se merecen y trabajar prácticamente justamente con todos. Porque a esto, si no quiero copiar frases, ¿no? Pero en los últimos meses hemos escuchado esta frase que esto lo salimos entre todos, ¿no? A esto lo solucionamos o lo sacamos adelante entre todos. Y nosotros como cristianos, si no nos unimos nosotros y no apoyamos, aunque lo que haya no sea lo mejor, lo que se puede mejorar, ¿se entiende? Posiblemente lo que vos hoy tengas al lado tuyo no sea lo mejor. Posiblemente cuando vos creaste Adora, o crearon ese espacio, capaz que los primeros docentes que se acercaron no eran los mejores que uno quería tener en el equipo, no era el Dream Team, pero era lo que había, era lo que te apoyaron, una gente que bancaron el proyecto, entendieron la visión. Pero después eso se va mejorando. Y cuando vos vas integrando, yo siempre digo esto, ¿no? A mí me encanta rodearme de los mejores, por lo menos para parecer que soy bueno yo. O sea, para enriquecerme a mí mismo y para ser parte justamente de algo que al menos uno tiene la idea, a veces necesita esos instrumentos que tengan mayor capacidad, a veces intelectual, o mayor inteligencia, para poder desarrollarlo. Y la política es eso, la política es unirnos con un plan y con un determinado proyecto para alcanzarlo, para traer una solución concreta sobre una situación. A nosotros, en los últimos años nos ha levantado y nos ha unido el espanto que fue el tema de la ley de aborto. Esto fue un momento. Nos ayudó a encolumnarnos a todos detrás de una idea. Ustedes posiblemente fue a ESI y esta modificación de la ley, porque en el 2006 no pasó nada. No hubo ningún docente que se levantó en el 2006 a hacer un movimiento nacional de docentes cristianos. Más adelante, o habrá habido un intento y no fue un intento tan
amplio, tan grande como para contenerlos a todos. Ahora, cuando después que no salió la ley de aborto y se comenzó a hablar de la ESI, de la modificatoria dentro de la ley nacional, ahí ustedes se levantaron y se empezaron a agrupar y viste que la coyuntura ayudó a que mucha gente hoy, digamos, un montón de gente a las 3 de la tarde, digamos, casi 100 personas viéndonos, escuchando sobre educación y política. Ahora, yo creo que nosotros tenemos que seguir trabajando, mirar a lo que tenemos alrededor y ver cómo lo podemos ayudar, cómo lo podemos levantar, porque vuelvo a repetir, Adrián, posiblemente yo no era la mejor persona, la más capacitada para haber arrancado a ser candidato en una elección, pero te puedo asegurar que era lo único, ¿entiendes? Y yo mismo me miraba al espejo y digo, pero hay 100 mejores que yo. Pero ninguno de esos 100 se atrevió a ir a un paso hacia adelante, porque, digo, yo siempre me gustó trabajar más de atrás que de adelante. A mí siempre me gustó ser un gran asesor. Yo sueño con ser un buen asesor de algún gran mandatario el día de mañana. O sea, no estoy soñando con querer ser presidente. Creo que nosotros no cambiamos siendo presidente, no vamos a cambiar el país. Yo creo que vamos a cambiar el país cuando el presidente que tengamos tenga la mayoría de sus asesores, personas de reino, personas que lo ayuden a tomar buenas decisiones. Soy más de esa idea de estar en ese lugar. Ahora, hoy me tocó en una situación, te vuelvo a repetir, es algo temporal. Esto no es eterno, no me voy a posicionar en mi lugar eternamente. Pero 4 años, si la gente no me elige, volveré a mi iglesia, volveré a mi casa, volveré, bueno, sigo, ojo, no estoy diciendo que me fui de mi casa, estoy diciendo, volveré a las tareas diarias, continuas, cotidianas, y trataré de ser sal y luz en el lugar donde me toque estar. Pero hoy acá necesito que muchos de ustedes y todos los que nos están escuchando y viendo se pongan a trabajar y podamos transformar y levantar este hermoso país que tenemos. Muy bien, gracias Walter por todo. Para ir cerrando, pensaba yo en esto, en esta pregunta, dentro de este ambiente, digamos, de la gente que nos sigue, que somos todos cristianos. ¿Existe un llamado de parte de Dios para ese ambiente? ¿La gente tiene que decir, no, Dios me llamó para la política, o yo tengo que serme responsable de ese lugar y enfrentarlo? ¿Cómo lo ves? Mirá, yo en la Biblia encuentro gente que fue llamada de una manera y gente que fue llamada de otra manera. A ver, yo encuentro un David que le cayó el cuerno de aceite en la cabeza y bueno, no tuvo otra que seguir el proceso para un día tomar ese lugar. Ahora yo conozco una Esther también en la Biblia que fue a participar de un casting de modelos y que posiblemente nunca pensó, esa joven, nunca pensó que su hermosura y su belleza iba a posicionar al lado de uno de los reyes más importantes en ese tiempo y que su decisión y su determinación iba a salvar a todo un pueblo. No sé si Daniel y sus amigos tuvieron el llamado de entrar a Babilonia, casi te diría que no, que ellos fueron llevados cuando eran cautivos. Ahora, yo creo que nosotros todos somos llamados a cumplir el plan y el propósito de Dios. Ahora, en ese llamado, cuando yo le dije aquí al Señor, no le dije quiero ser político. Dios me fue llevando, porque de hecho soñaba con ser un buen periodista. Y Dios me fue llevando por diferentes lugares y también me cayó el manto pastoral y yo le dije, bien, vamos, o sea, si Dios lo ha elegido, adelante con eso. Yo no sé cuánto tiempo, la verdad que yo entiendo que la política es un área de servicio. Hoy estoy sirviendo a mi comunidad, a mi pueblo, a mi gente de este lugar, pero mañana podré seguir sirviéndolo en mi iglesia, lo podré seguir sirviéndolo en cualquier lugar donde yo me mueva, voy a cumplir el plan y el propósito de Dios. Yo lo que creo que cuando uno entiende que servir a Dios es todo aquello que Dios te ponga adelante, yo creo que a veces no vamos a ir a ese misticismo de que si Dios me dijo o no me dijo, si yo lo entiendo o no lo entiendo, sino que a lo que Dios me envíe, y si nada, yo siempre le digo a todos, ¿no? Si manero que me vaya con mi familia a cualquier parte del mundo, yo les puedo asegurar que dejo absolutamente todo, dejo cargo, dejo mi congregación, dejo lo que sea para ir al lugar donde Dios me diga, porque yo sé que el lugar donde Dios me lleve o me envíe va a ser el mejor lugar donde yo voy a poder vivir y voy a poder desarrollar lo que tenga que hacer. Así es, Walter. La verdad que me quedaría
toda la tarde hablando con vos porque es muy rico todo lo que nos compartí. Yo creo que va a ayudar por lo menos a que los docentes podamos entrar, que podamos abrirnos a este tema, hablar más y participar más, ese es el espíritu de la charla de hoy. Y para ir cerrando, yo te quería preguntar, ¿cómo ve el tiempo que viene? Necesitamos un tiempo complejísimo, no solamente por la situación sanitaria, sino por, bueno, con hay una amenaza de la ley de aborto a nivel nacional, con la educación sexual integral, con ideología de género, con un INADI que está persiguiendo, bueno, humanamente la realidad está oscuro, se ve fea la cosa, pero yo quería escuchar de un hombre de Dios que nos diga, bueno, que nos ayude a pensar a aquellos que estamos en frente de batalla, abriendo surcos en el sistema educativo, ¿cómo lo ves? Y bueno, que nos puedas alentar en estos tiempos. Creo que viene un tiempo dificilísimo, más difícil aún del que estamos viviendo. Creo que también a medida que esto se vaya poniendo más difícil, creo que la Iglesia va a alumbrar cada vez más fuerte. Creo que nuestro trabajo va a desarrollarse, el trabajo tanto de ustedes como el que hacemos nosotros y diferentes hermanos en diferentes lugares, se va a dar a conocer cada vez más. Nos van a perseguir más, pero nos vamos a multiplicar más. Creo que es un tiempo no apto para cobardes, sino para aquellos que realmente dejen los prejuicios de lado y se metan, aún a veces equivocándonos, al menos nos equivoquemos de metidos y no nos equivoquemos de pasivos y no hacer nada. Lo cual creo que lo veo muy provisorio para todos nosotros, sinceramente. Vuelvo a repetir, en medio de un gran caos que va a haber a nivel social y económico, no solamente en Argentina, sino en el resto del mundo, creo que la Iglesia va a despertar y se va a posicionar en un lugar muy importante, y los docentes seguramente serán perseguidos, los docentes serán posiblemente tenidos en poco y continuarán habiendo esta situación que vivimos, pero no tengo dudas de que Dios va a intervenir en la educación de nuestro país de una manera sobrenatural, y creo que la educación la veo cambiando completamente, la veo que va a cambiar y que se va a transformar completamente. Hace un mes y medio atrás, en una reunión con la ministra de Educación aquí de la provincia, ella misma determinaba esta situación de un cambio y un cambio de paradigma en lo que es la educación, que creo que las tecnologías han venido para quedarse, pero la presencialidad es muy importante, entonces hay que conjugar las dos cosas, y creo que también le va a dar mayor libertad a los alumnos, a nuestros hijos que están estudiando, de poder también tener una educación más marcada desde la casa. Lo que ocurrió en esta pandemia, que ha dejado en evidencia, primero, lo importante que es una familia, cosa que es despreciado por gran parte de estos autores de la ideología de género, lo importante que es una familia y lo importante que es la familia en la educación de los hijos. Cuando no han podido ir a la escuela, hoy tenemos los padres la mayor responsabilidad que nuestros hijos sean educados, y hoy no le podemos tirar la responsabilidad al Estado. Nunca le demos al Estado más de lo que debería ser, sino que entendamos que nosotros somos los principales responsables de todo lo que está ocurriendo y de todo lo que va a ocurrir en el futuro. Así que bueno, los aliento a cada uno de los docentes, los bendigo, los felicito. El trabajo que hacen es loable, y realmente ustedes son muy, pero muy importantes, como lo fueron esas primeras docentes que llegaron aquí a nuestro país y que no vinieron solamente con la educación desde Inglaterra, sino que vinieron primero con una Biblia, ¿no?, a enseñar los principios del reino allá por finales del siglo XIX. Así que bueno, los felicito y gracias por el trabajo que están haciendo. Gracias, Adrián, por este momento, gracias a esta organización, y bueno, sigamos adelante y estamos aquí para servirle en lo que necesiten. Muchas gracias, Walter. Sabemos todo el tiempo vale oro para vos por todo lo que estás haciendo. Ya estás en Santa Fe y tenés un montón de cosas que hacer allá, así que te agradezco muchísimo por este tiempo. Y bueno, nosotros de este lado oramos por ustedes ahí adentro para que el Señor los use y los respalde, y le damos para adelante creyendo que el reino de los cielos se va a establecer en todos los lugares que Dios nos entregó. No sé si querés, Walter, poder cerrar con una oración. Siempre lo hacemos cada miércoles. Bienvenido sea para los docentes. Cómo no. Bueno, oramos. Os doy gracias por este momento, gracias por ser
dejarme participar y ser parte de esta gran obra. Quiero bendecir a cada docente, cada uno de mis hermanos, donde nos están viendo, en cada uno de los lugares, de los rincones de nuestro país. Que tú puedas darle la sabiduría, la inteligencia, la prudencia para este tiempo, y que puedan ser sal y ser luz en todo lugar donde bendecimos a sus alumnos, bendecimos a las escuelas donde ellos están trabajando, y declaramos, Padre, que tú estás haciendo algo diferente, grande, algo nuevo, o sea, que ojo no vio ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las que tú has preparado en este tiempo para nosotros que te estamos buscando. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Amén. Gracias. Gracias. Y les pido disculpas a todos los docentes que estuvieron escribiendo. No me han llegado los mensajes, acá no los he podido leer, sé que son muchos. Pueden dejarles ahí los saludos al pastor Walter o las preguntas, y seguramente después se las estaremos transmitiendo, o ahí nomás estaremos contestando para llegar a todos si hay preguntas. Los bendecimos, gracias por seguirnos, y muchas gracias, Walter. Gracias por todo. Gracias, Adrián. Hasta luego. Bien, nos vemos el próximo miércoles, entonces, a la misma hora, a las 15 horas, por esta misma página. Vamos a estar saliendo con una nueva charla de docentes del Reino Argentina. Dios les bendiga a todos. Nacimiento de Adora, Asociación de Docentes del Reino Argentina. Los objetivos son: unir a los docentes cristianos del país, generar propuestas de capacitación e integración, ofrecer herramientas pedagógicas y legales, extender el reino al sistema educativo y político, proyectar una red de docentes cristianos latinoamericanos. Estás participando de una red de docentes proyectados como hijo de Dios.